Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Si me lo permiten, yo diría que un poquito más contenta que lo habitual, porque estoy en un lugar simbólico, un lugar que representa la fuerza, la ternura, la solidaridad de mi pueblo, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM por sus siglas en español. Esta era una academia naval de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ellos la donaron al proyecto. Claro, se hicieron algunas reconstrucciones lógicas para que cumpliera el objetivo actual. Pero aquí se han formado miles de médicos. Es una escuela espectacular. ¿Pero por qué? ¿Por qué se crea esa escuela en Cuba? Bueno, finales del siglo pasado nos golpea un ciclón tremendo, un huracán, el Mitch. Él arrasa prácticamente con Centroamérica. Fueron más de 41.000 muertos, miles de desaparecidos, millones de damnificados. Y Cuba inmediatamente manda brigadas médicas a todos estos lugares. Pero nos damos cuenta de algo. Es imposible resolver todos los problemas que se habían acumulado sobre la salud en esta región. Entonces, ¿qué hicimos? Al comandante en jefe, Fidel Castro, se le ocurre la brillante idea de crear esta escuela, donde podíamos formar profesionales de esos lugares que no podían, los muchachos no podían pagar su escuela, su universidad, por falta de recursos. Cuba le brindaba la posibilidad de hacer realidad sus sueños gratuitamente. Y así surge la ELAM. Hace más de 25 años fue creada, fundada, inaugurada oficialmente por nuestro comandante en jefe. Fue un momento muy especial. Varios magnatarios se unen. Hay un momento de verdad de ensueño. Se empezaba a hacer realidad un sueño de verdad. No es solamente decir, es hacer. La Escuela Latinoamericana de Medicina, entonces, representa un lugar especial, donde vienen jóvenes de distintas latitudes. Porque escuchen, fíjense, aquí vienen jóvenes de Latinoamérica, Centroamérica, vienen del Caribe, vienen de Asia, vienen del Medio Oriente, vienen de África y también de Estados Unidos de Norteamérica. Sí, créanme, de Estados Unidos de Norteamérica. Ese gobierno que durante más de 60 años nos mantiene bloqueados de forma criminal, pero estamos hablando del pueblo, no del gobierno. A través de los Pastores por la Paz, una organización de solidaridad muy fuerte con Cuba, y ellos le plantean al comandante en jefe la necesidad de que aceptaran a algunos jóvenes estadounidenses, sobre todo los que ellos llaman su tercer mundo, es decir, chicanos, afro-norteamericanos y latinoamericanos, y que vinieran a estudiar aquí también. Y Cuba lo acepta de inmediato y se forman muchos médicos estadounidenses en esta universidad. Pero, ¿cuáles son los sueños que se van tejiendo en estos pasillos, en estas aulas? ¿Cómo se combinan jóvenes que vienen de latitudes tan diferentes, con culturas tan diferentes? ¿Cuántos sueños se harán realidad? En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo sencillamente con Aleida Guevara.
Bueno, ahora vamos a conversar unos minutos con una compañera que es la doctora Leiram Lima Sarmiento. Ella es la rectora de esta universidad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Nada. A ver, doctora, sabemos que hace tiempo que está ocupando esta responsabilidad y que ha tenido otras tantas en el Ministerio de Salud Público nuestro, pero quisiéramos que en forma de fotografía nos dijera, por ejemplo, cuántos estudiantes hay hoy en la ELAM, cuántos países están representados. Bueno, en este minuto en el ELAM tenemos una matrícula de 773 estudiantes de 74 nacionalidades. Mucha diversidad. Tenemos estudiantes de América Latina, tenemos estudiantes de Europa, de Asia. ¡Qué bien! De África. Más o menos, ¿cuántos estudiantes han pasado por acá? ¿Cuántos países en general? En este minuto la ELAM ya tiene alrededor de 32.000 graduados, para ser exacto 31.662 graduados de 122 países, en 21 graduación, que es lo que se ha hecho desde 1999 cuando se inauguró hasta la actualidad. ¿Y cómo es el plan de estudio de los muchachos que están acá? Bueno, nosotros tenemos estructurado que cuando los muchachos llegan a la escuela tienen un primer año que es de familiarización o un premédico, donde a ellos le vamos a dar una nivelación de los contenidos. Hay estudiantes que vienen de países que no son hispanohablantes, entonces hay que darles la preparación del idioma español. Ellos van a tener un primer semestre que es netamente, puramente español, y tienen un segundo momento que son un grupo de asignaturas que responden igual al desarrollo del lenguaje español. Entonces, es el momento de ellos adaptarse al país, adaptarse a convivir con las costumbres de la diversidad tan grande que tenemos dentro de la institución. Una vez que ellos vencen este premédico o preparatoria de idioma, ellos entonces transitan en la escuela el primer y segundo año de la carrera de medicina. Una vez concluido el segundo año de la carrera de medicina, se centralizan al resto de campus universitarios, que son el resto de universidades del país, donde ellos van a concluir sus estudios, pero siempre como estudiantes del ELAM. Sabes que siempre hay mucha propaganda contra las cosas bonitas que nosotros hacemos en el país y muchas veces hay preocupaciones de las personas de que los estudiantes al venir a un país socialista como el nuestro estarían sometidos a que le habláramos de política, que tuvieran, como dicen ellos, el peligro de ser lavados sus cerebros con relación a lo que nosotros somos. ¿Realmente cómo se comporta eso? Bueno, el ELAM para nada es un lavado de cerebro, todo lo contrario. Yo creo que aquí en el ELAM sembramos vida, sembramos esperanza, solidaridad. El ELAM es un espacio donde, además de formar médicos, ellos tienen la posibilidad de interactuar de una manera permanente, tanto en lo cultural, en lo social, en diversos temas, no solo en la formación académica como médicos, sino en todas las esferas de la vida. De conocerse, crean una gran familia, pero no es porque el profesor le diga tienes que hacer todo lo contrario. Ellos solos van desarrollando un grupo de valores. Educamos a los muchachos a poder cuidar las vidas y salvar vidas. Esa es la misión del ELAM. Pero Cuba para nada siembra en ellos nada negativo, todo lo contrario. Lo que quieren estos muchachos son valores de solidaridad, de amistad, de humanismo, de poder llegar a estos lugares donde normalmente no llegan los médicos, donde están los más necesitados. Eso es lo que nosotros sembramos en esos muchachos, ese sentimiento de amor. Déjeme decirle que yo soy una testigo fiel de lo que está diciendo. He tenido el privilegio de trabajar en Argentina, por ejemplo, en brigadas médicas, que por supuesto se llaman Che Guevara, y he trabajado mucho con egresados de la ELAM. Y me he sentido, ¿sabe?, como una gallina con sus pollitos, súper orgullosa de mis muchachos. Me ha dado una satisfacción tan grande eso, porque se comportan con una seriedad, con un respeto al paciente, que es una cosa impresionante. Yo recuerdo que un día llegamos a una tribu indígena del norte de Argentina, son descendientes de guaraní, y cuando llegamos ahí, yo veo que no nos movemos, ¿no? Y yo, bueno, ¿pero qué pasa? Porque dice, doctora, momentico, hay que esperar al cacique. Cuando él dé su permiso, nosotros comenzamos. Aquello me impactó de una manera tremenda, pues el respeto a otra cultura.
el respeto a otro ser humano. Y eso también lo demostraron cuando hablaban de Cuba. Hablaban con un amor, con un agradecimiento. Ellos se han llevado lo mejor de mi pueblo, de verdad. ¿Sí? Yo le digo que me siento muy, pero muy orgullosa de esta escuela, como la hemos creado y cómo ha sido realmente ver la realidad y ser solidario con los muchachos. Es una escuela para mí muy, muy hermosa y de verdad yo sé que es muy importante la responsabilidad que tiene en este momento. Como rectora de la universidad, seguramente usted conoce de anécdotas, de recuerdos que la escuela ha ido acaparando durante todos estos años de formación. ¿Usted quisiera compartirnos alguno de ellos? Bueno, le voy a contar una experiencia mía personal que la verdad que me hizo sentirme muy orgullosa del ELAN, porque creo que este es un proyecto único. Recientemente yo estuve en la cumbre en Colombia y me llamaba la atención los egresados que estaban allí colombianos, con el amor y respeto. Yo llegué y ellos me atendían como si yo fuera su madre, porque ellos decían, no, la ELAN es nuestra casa. Y entonces ese orgullo, ese sentimiento de amor, ese sentido de pertenencia, de que la ELAN forma parte de algo muy importante de sus vidas, fue muy bonito. Este año nosotros también aquí recientemente celebramos una actividad de reconocimiento a los estudiantes de Guinea-Bissau. Los estudiantes de Guinea-Bissau en el periodo vacacional, en el mes de agosto, la escuela organizó durante el curso anterior y los preparó a ellos en acciones de promoción y prevención de salud. Los estudiantes que están en primer año de la carrera de medicina, ellos salen aquí a las prácticas comunitarias donde van a ir desarrollando estas habilidades. Bueno, un grupo de profesores nuestros se dio a la tarea de preparar a estos estudiantes y estos estudiantes, de conjunto con los egresados que ya teníamos de Guinea-Bissau, se hizo una brigada y de conjunto con la brigada médica que tenemos allá en Guinea-Bissau, de conjunto trabajaron todos, estudiantes de pregrado, de posgrado, con la brigada que tenemos allá, y ellos hicieron labores de prevención en las comunidades de Guinea-Bissau, lo cual fue de gran impacto, porque fue algo que nunca se había visto. Los muchachos viraron más unidos que nunca, con un nivel de compromiso que ellos cuando expresaban las experiencias de lo que habían vivido aquellos días, porque pasaron buenos momentos, pero pasaron malos momentos, tuvieron que cruzar el mar, llegaron a una isla y no había nadie, pensaban que había personas allí y no habían, y tuvieron que hacer hasta cosas de sobrevivencia. Pero al final ellos transmiten ese sentimiento de amor que los une, y entonces participaron muchachos que no eran de Guinea también, pero fue una experiencia muy linda. Y entonces uno se da cuenta que este es un espacio de permanentes oportunidades que ellos tienen de compartir, de conocerse y desarrollarse como mejores seres humanos. Realmente yo le digo que sí, que todo eso lo he vivido en carne propia y de verdad que es una sensación muy hermosa, que tú llegues a cualquier parte del mundo y te encuentres a un joven que fue formado aquí como médico. Te da una fuerza extraordinaria, ¿no? Nosotros que somos médicos, por ejemplo, y que estamos educados en este país, sentir que lo mejor de lo que podemos dar, ellos se lo llevan, me parece genial, de verdad. Volviendo entonces al tema de nuestros alumnos. Ellos estos primeros años que están acá no tienen contacto directo con los pacientes. Sí, sí tienen. Sí tienen. Ellos tienen un día a la semana que salen a lo que es las prácticas comunitarias y de conjunto con los consultorios del médico de la familia, con los médicos de atención comunitaria, es decir, la atención primaria, ellos van a salir y van a hacer acciones de pesquisa en la comunidad y van a comenzar a aprender y a interactuar con el paciente desde la atención primaria, que eso es lo que distingue nuestra educación, precisamente el poder interactuar de manera directa con el paciente desde los primeros años de formación, y es lo que hace la enseñanza mucho más rica. La verdad es que yo me quedaría conversando mucho más tiempo, pero bueno, queremos agradecerle de verdad todas las cosas que nos ha contado, su tiempo, que sé que es muy valioso y ha estado al lado nuestro y nos ha permitido además hacer todo este programa aquí en esta bella universidad.
Y nosotros agradecerles a ustedes la oportunidad de que se sepa qué cosa es la ELAM, qué cosa es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pues así vamos a estar bien claro con eso. Y ahora vamos a pedir una pausa, pero ustedes no se vayan porque vamos a seguir buscando historias de vida de esta linda escuela. Ahora estamos con estudiantes de la ELAM. Ellos están aquí en Cuba no hace mucho tiempo y por supuesto van a ver que han aprendido el español, como decía la rectora. Vamos a hablar un poquito con ellos de sus orígenes, de dónde vienen, qué significa esta escuela para ellos. Primero le voy a pedir a las damas que se presenten. A ver. Sí. Hola, soy Malal Joder, soy palestina, nacida en el Líbano y actualmente una estudiante de primer año en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. ELAM para mí no es solo un lugar normal, es un lugar único, específico, donde hay estudiantes de todo el mundo que convergen aquí, pero con un mismo propósito, que es formarse como un médico que para servir las comunidades más necesitadas del mundo, que desplazadas, afectadas por conflictos. Y también yo decidí estudiar medicina porque creo en el poder del conocimiento para transformar vidas. Y no quiero solo ser una médica que cure enfermedades, sino también que defienda los valores humanos, la dignidad humana. Y me siento que aquí en la ELAM es una oportunidad maravillosa para lograr eso. Bueno, yo soy Gabriela Cabezas Moreno, soy colombiana en segundo año, vengo de San Andrés de Tumaco, en Nariño, un rinconcito bello de mi país. Y estar aquí es justamente esa apuesta hacia la vida, que busca enlazar toda esa historia un poco cruel con la esperanza de poder recuperar nuestros territorios a partir de esta ciencia que une almas, que une médicos en función, como decía mi compañera, de trabajar más allá de lo físico, también entrar a humanizar la sociedad. A ver, los jóvenes por acá. Bueno, puedo comenzar. Buenos días, mi nombre es Gilvino de César Faría, yo soy de Mozambique, específicamente en Nampula. El ELAM es un fruto de la revolución que ha sucedido y esta revolución que comenzó primeramente con Fidel Castro y estamos aquí como estudiantes de diferentes naciones y diferentes culturas. Entonces, no solo estamos aprendiendo la medicina de manera científica, pero también tenemos las culturas siendo involucradas aquí. Estamos aprendiendo bastante de Asia, de África, de las Américas y muchos continentes. Y cuando estemos ejerciendo nuestra función de médicos, por supuesto también vamos a encontrar diferentes personas. Y esta es una gran oportunidad para mí personalmente y creo que para todos. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que Cuba nos ha dado, que la escuela nos ha dado y bueno, creo que vamos a aprender bastante. Estoy aquí ya hace un año, todavía me acostumbrando con el español, pero seguimos. Muchas gracias. Poco a poco. Bien, buenos días. Yo soy Almir de Almeida Júnior. Yo vine de Brasil, del movimiento Sin Tierra del MST. Vengo de un territorio campesino y
Bien, la solidaridad, la historia del movimiento Sin Tierra con Cuba es muy antigua y es aquí donde de verdad yo siento que estoy aprendiendo la medicina que nuestras comunidades necesitan. Pero yo quiero un poquito ir más a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, tú me dijiste que naciste en el Líbano. Sí. En el norte del Líbano. En el norte del En el norte del Líbano. Pero eres palestina, de familia palestina. Siempre voy a Ser palestina. ser palestina. Muy bien. ¿Sabes? A mí me llama la atención qué es lo que hace que Cuba aparezca en la vida de ustedes. Primero, la multiculturalidad aquí, el ambiente. Siento que las personas aquí me respetan con mis valores, yo como ser humano. Esto me siento muy cómoda aquí. Pero ¿cuándo surge la palabra Cuba en tu vida? ¿Cómo sabes que Cuba Cuando existe? era niña, porque que mi abuelo vino a Cuba muchas veces. Y siempre me estaba hablando sobre Cuba, sobre la lucha de Cuba, sobre el compromiso de Cuba con el pueblo palestino. Siempre me ha dicho que aunque Cuba y Palestina son muy lejos, pero siempre vamos a tener un propósito en común, que es la patria, libertad, lucha, dignidad y humanidad. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo llega tu palabra Cuba a tu vocabulario, a tu vida? Bueno, Cuba llegó como una apuesta a la vida, ¿sí? Creo que aquí hemos llegado por diferentes historias y Colombia hace ese enlace con Cuba a partir de una historia triste de nuestro país, que fue el conflicto armado que fue atrapando cada sector de nuestro territorio y desangrando muchas familias y muchos hogares. Los colombianos que estamos aquí, a los cuales se nos dio la oportunidad de venir, estamos relacionados a este proceso porque hemos sido víctimas de todo este conflicto, pero también está como esa apuesta al cambio de las personas que en su momento participaron en el derramamiento de sangre en nuestros territorios. Hay personas que vienen porque fueron desmovilizados de las guerrillas, pero también hay ese sobrino, ese hijo de ese padre que fue asesinado, esa amiga, y ver cómo nosotros, este LAN nos permite a nosotros estar en un mismo espacio, es como esa apuesta a la reparación. Entonces, Cuba llegó, yo recuerdo estaba muy pequeña cuando se hicieron los tratados de paz y la firma del tratado, y salió en la televisión que iban a dar becas para ayudar en ese proceso de paz. Y yo lo miraba, yo estaba pequeña y yo decía, hay una nueva vida como para nuestros territorios. Y yo recuerdo que había mucha tensión en el país cuando era todo ese proceso de paz, la desmovilización, la entrega de armas. Y cambiar un arma por una bata fue como un respiro para nuestro territorio. Y ver cómo desde todas las áreas de nuestro país estamos aquí, es como también dentro de nosotros no solamente venirnos a formar como médicos, sino también conocer cada una de las áreas de nuestro territorio para poder ayudar a reparar esa sangre. A ver. Cuando yo era niño, por causa de las enfermedades, yo tuve algunos contactos con médicos y siempre escuché que médicos cubanos en mi país, todo lo que yo escuchaba sobre ellos eran buenas cosas, que son médicos muy buenos, que tienen una buena performance en su trabajo. Y esto hizo que yo me preguntara, ¿qué hay en Cuba? Porque Cuba parece que tiene médicos alrededor de todo el mundo. ¿Qué pasa allá? La medicina no es solamente escribir los medicamentos, la persona está enferma y después ya puede ir. La manera por la cual ellos conversan con el paciente, no quieren solamente saber de la enfermedad, pero hay enfermedad, su historia de vida, cómo están las cosas. Ellos involucran todas las partes de la vida del paciente. Y no es solamente con un médico cubano o con dos, pero con todos con quien yo tuve este contacto. Entonces, con esta oportunidad, yo escuché de mis padres, no pensé dos veces. Solamente dije, sí, yo quiero estudiar medicina en Cuba. A ver, Jonathan. Bien,
todo partiendo del MST también. Desde mis 10 años, mi familia entró en ese movimiento y estamos en nuestro territorio. Y empecé también a tener contacto con personas de mi movimiento que estudiaron acá en Cuba. Y ellos iban diciéndome que cómo era diferente, que cómo el médico era enseñado a tratar a las personas como personas de facto. Eso que dices es muy importante, Junior, porque el médico tiene que aprender que el ser humano es un conjunto, ¿verdad? No es una pierna o un ojo o la piel, no, es todo. Ser humano. Es un ser humano completo que necesita ser atendido y necesita ser, sobre todo, respetado. Y cuando vemos lo que ustedes están diciendo en este momento con ese entusiasmo, yo creo que vamos a tener muy buenos médicos en el futuro. Vamos a pedir una pausa y regresamos enseguida. Con nuestros jóvenes galenos, ya ahorita mismo lo son. Y de verdad quería preguntarles algo ya más específico de cuando ustedes llegan a Cuba por primera vez. Tú hablas castellano, no hay problema, pero ellos tres no. Entonces, ¿cómo fue? Es decir, llegar... Yo llegué aquí sin saber ninguna palabra de español. Mamma mía. Y recuerdo el primer día en el policlínico. Yo estaba sentada triste y nerviosa. Y había una mujer en el policlínico que estaba hablando conmigo en español. Y yo, ¿cómo así? Yo no entiendo nada. Y yo no hablo español. Y yo estaba como así. Y ella, mi niña, no entiendes español. Y ya continuó hablando conmigo en español. Y yo, ay, mi madre, ¿qué voy a hacer? Y pensaba que nunca voy a aprender español, pero ahora ya estoy hablando en español y estoy en mi primer año estudiando una carrera más difícil del mundo en español. Tú me habías dicho algo antes, también para mí muy interesante, pero cuando vienen acá, a la ELAM, normalmente hay un solo compromiso, ¿no? Y es regresar a los pueblos de ustedes, a las tierras de ustedes, y devolver lo que hemos podido darle, lo que hemos podido brindarle como pueblo cubano, para que ustedes entonces lo puedan practicar en el suyo, ¿no? Pero yo quiero saber, de verdad, así, sinceramente, cuando ustedes terminen su carrera, son largos años de estudio y difíciles, sé que hay que ponerle el ímpetu, la fuerza, todo, ¿no? Y el deseo que ustedes tienen, ese lo tienen, así que hay que ir hacia adelante. Pero, ¿qué harán? ¿Qué harán cuando se gradúen? ¿Cuál es el proyecto de vida que ustedes tienen en ese sentido? Bueno, creo que esta es una pregunta gigante,
y como con muchas vertientes para caminar. Pero hay una que es la que inicia este camino, que es la voluntad. Generalmente en América hay como muchos obstáculos que van desde arriba, desde la pirámide de arriba hasta abajo, que no permiten a veces el óptimo desarrollo de la práctica médica dentro de nuestros territorios. Pero sí hay algo que aquí nos están enseñando, y es que no existen barreras para llegar y tocar las puertas de las casas más alejadas del punto de salud y ir caminar en la calle y hola, Bessie, ¿cómo estás? Venimos aquí a acompañarlos en este proceso. Creo que iniciar por no ponernos esta bata como para elevarnos por encima del pueblo, sino que esta bata arrope a todos y poder caminar ahí. Yo creo que esa es la apuesta que pues de manera particular quiero trabajar dentro de mis territorios. Por ejemplo, en Tumaco, de donde yo soy, está muy monopolizado todo el tema de la salud. Y para tú acceder a un servicio de salud, incluso de urgencia, tienes que desplazarte en una canoa, que es como una embarcación para ir en el mar. Yo vivo en una isla. Y a veces las personas llegan allá y no hay tiempo para salvar su vida. Entonces, dejar esa ignorancia de que abriendo más, siendo más generoso, bondadoso, podemos como perder algo. Al contrario, ganaremos más si nos abrimos las puertas. Pero hay que trabajar mucho con la comunidad, porque a veces cuando tú estás resignado a un estilo de vida, sacarte de esa zona de confort es muy difícil. Entonces, ver cómo nos abrimos campo en esa área y poder así aportar ese granito de arena que fue sembrado y dar los frutos de esta semilla en nuestros territorios. Primero, nacer como palestina te da una mirada, una visión diferente del mundo. Es que ver a mi gente allá sufriendo, viviendo en las situaciones más difíciles del mundo que nadie puede imaginar, ni yo, me impulsa para trabajar, para luchar más. Sé que hoy yo no puedo hacer nada, porque yo no puedo visitarles, yo no puedo ir a mi territorio, a mi país, no puedo. Pero estoy aquí luchando en una forma u otra, estoy estudiando, porque yo creo en que yo en un tiempo, en un momento de mi vida, voy a estar una médica y que las cosas van a cambiar. Yo voy a estar con mi gente, yo voy a ayudarles en una forma u otra. Entonces estoy luchando aquí con lo que pueda hacer para que llegue un momento que yo puedo ayudarles y yo puedo ayudarlos y yo puedo hacer, no sé, pero... Yo te entiendo, porque yo no soy palestina, pero me han nombrado en el Líbano precisamente embajadora del retorno de Palestina. Y me siento muy mal por estar tan lejos, ¿no? Y sé que es ese sentimiento. Así que yo creo que sí, que tenemos que trabajar mucho más, esforzarnos más, hacer que nuestras voces lleguen más alto por el pueblo palestino y sobre todo por las mujeres y los niños, porque esa es la semilla de la vida, ¿no? Sí. Y hay que protegerla a toda costa, hay que protegerla. Así que espero poder ir pronto al Líbano en algún momento y cumplir la promesa que hice con los campamentos palestinos, de dar algún tipo de consulta allí con ellos. Vamos a ver, pero hay que cumplirlo. A ver, ustedes, ¿qué piensan hacer cuando se gradúen, cuando terminen? Cuando yo me gradúe. Bueno, en primer lugar es no olvidar el compromiso que yo he tenido conmigo mismo, que es que yo no quería o yo no quiero que más personas pasen por lo que yo pasé cuando era niño, las enfermedades. Y viniendo de África o mi país personalmente, Mozambique, hay muchas comunidades que tienen falta de cuidados primarios y personas que deben, como dijo nuestra compañera aquí, desplazarse de kilómetros para encontrar un puesto, algún lugar donde haya cuidados primarios, donde haya un médico, donde haya
quién pueda tratarles. Y esto es algo que no solo está sucediendo en mi país, pero en muchos otros países de África y del mundo. Y esto es un compromiso que yo he tenido conmigo mismo, que cuando yo me gradúe, yo voy a servir a las personas. Por supuesto, esto no va a ser algo fácil, pues no es sobre el dinero, no es sobre qué yo voy a ganar, pero es sobre las personas que yo voy a servir, el compromiso que yo he tenido conmigo mismo. Y ya he hecho algunos planes en mi mente de cómo servir a mi comunidad. Y estos planes incluyen, por supuesto, después que yo me gradúe, voy a trabajar con el conocimiento que yo voy a adquirir aquí en Cuba, en esta escuela y en las diversas universidades que voy después de ELAM. Y este conocimiento que he adquirido aquí, emplear en mi país. Porque vemos en Cuba la manera que la medicina es aquí, es medicina preventiva. O sea, prevenir antes de tratar. Esto quiere decir que la comunidad tiene que estar consciente de qué es la enfermedad. Si yo solamente quiero tratar una enfermedad y no voy a prevenirla, esto quiere decir que tendremos que tener más médicos actuando en las comunidades que, mismo que yo trate, la principal razón que es conciencia de los médicos, como dijo nuestra compañera, o conciencia de la comunidad, no hay. Yo voy a tratar hoy, próxima semana, las personas están teniendo los mismos hábitos. Entonces, esto hace falta que haya una conciencia. Y yo soy una persona, no puedo hacer muchas cosas, no puedo cambiar mucho en una primera vista, pero yo puedo influir si yo salgo de aquí con esta mentalidad de medicina preventiva, de ayudar a la comunidad como hacen aquí. Esto es algo que no vemos en todo el mundo. Alrededor del mundo hay una clínica, el médico va, tiene fármacos, si no hay cómo ser tratado, bueno, desafortunadamente, esta persona puede sufrir con su enfermedad. Y la medicina no es sobre eso. Yo solo estoy aquí porque soy fruto de una lucha colectiva y de años. Entonces, la primera cosa que quiero hacer es volver para ese colectivo que me dio la oportunidad de estar aquí. Y trabajando con sus propios conocimientos, porque sabemos que nuestras comunidades originarias son ellos quienes tienen la medicina, el cuidado y la curación basadas a través de su ancestralidad. Y siempre sabiendo que solo estoy aquí porque ellos fueron los que lucharon, ellos los que permanecen luchando y permanecerán. Yo estoy aquí por ellos. Y en eso también siempre estoy con este anillo de Tucum que gané en mi comunidad como forma de compromiso, porque no es Junior quien vino a Cuba, es una persona de un colectivo mayor, de una comunidad. Entonces, mi objetivo es volver y ayudarles en todo lo que yo pueda, siendo un médico de ciencia y conciencia y de familia, de la base, que va a llevar eso para ellos. Yo tenía algo ahorita que el compañero menciona, rapidito, porque no se nos puede quedar eso. La ELAN es como ese punto de convergencia de estos territorios. Y hay algo muy bonito que a veces pareciera sectorizarse como nuestra voluntad y nuestra forma de trabajo. La ELAN no solamente prepara, por este caso, una médica para que vaya a Colombia o un médico para que vaya a Brasil. Hay que empezar también a proyectarnos como médicos Para todo de el mundo. intercambio. De que si yo conozco a Junior hoy y en unos 4 o 5 años nos podemos ver en otro espacio, sea en función de expandir nuestros conocimientos, nuestra voluntad, a todos los rinconcitos que a veces no llega mucho la luz, pero que podemos ir con una velita, alumbrar cada uno de esos hogares que a veces el Estado, la desigualdad, todo eso no permite que lleguen. Y llegar con esa velita y decir, somos estudiantes del ELAN, somos chicos que nuestra historia de vida a veces no podrá ser la más espectacular, llena de privilegios, porque a veces miramos desde el privilegio, pero tenemos que a veces escoger y sentarnos con el que no los tiene y aprender que a partir de la empatía,
y de la capacidad de podernos sentar y ponernos en el zapato del otro, podemos hacer muchas cosas. Y los zapatos no tienen nacionalidad y la vida de las personas no se puede medir a partir de líneas de fronteras invisibles, y menos una bata blanca, que por eso es blanca, porque no tiene colores, representa vida, paz y amor. Y esa diversidad justamente la pintamos nosotras. Esta bata puede ser blanca, pero está pintada de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y mucho compromiso. Muy bien, Gaby, de verdad, mi papá decía siempre que hablarle a la juventud era llenarse de energía. Y de verdad, yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, porque yo me he llenado de una energía extraordinaria con usted y unos deseos inmensos de poder ayudar en ese sentido. Lo primero que voy a hacer es tratar de mandarles a cada uno de ustedes un pequeño librito que terminé de hacer que se llama Che y la medicina, para que lo vean desde que él se empieza a formar como médico hasta ya los últimos momentos, que son muy duros, pero bueno, son reales. Entonces, para que lo tengan de cabecera, porque él habla ahí sobre todo del médico latinoamericano, fíjate. Y él dice cómo tiene que ser el médico. Al único amo que podemos servir en el mundo es al pueblo. Y eso es muy importante tenerlo siempre presente, ¿ah? La prevención es importantísima, eso es cierto, es una de las cosas que caracteriza a la medicina cubana, y si ustedes la llevan a la práctica, va a ser fantástico. En África es muy importante eso, pero también es muy importante, ¿saben qué? El conocimiento. Sí, la información adecuada a las personas para que puedan reaccionar ante la vida, ¿sí? Les deseo todos los éxitos del mundo, que logren sus sueños, que hagan realidad esos sueños de convertirse en buenos profesionales y sobre todo de ser muy útiles a sus pueblos. Estamos en una escuela que les ha dado a ustedes esa oportunidad y yo espero de verdad que la puedan aprovechar al máximo y que, como me ha pasado a mí cuando he estado trabajando con muchachos egresados del ELAN, sientan ese calor y el amor del pueblo cubano junto a ustedes para siempre. Eso es muy hermoso, de verdad. Y les agradezco siempre esos sentimientos. Esta escuela, 6 años después de su inauguración, fue la primera graduación. Y realmente fue una fiesta enorme, fíjense. Vino Fidel, vino Chávez, vinieron funcionarios distintos de la región, magnatarios de la región, pero fue un poco más allá. Sí, Chávez y Fidel daban hasta los títulos de graduados. Era una fiesta, sin lugar a duda, pero era algo más. Era la forma de decir, se hacen realidad los sueños, se pueden hacer realidad. Y demostrarle al mundo que un país tan pequeño, por ejemplo, como Cuba, cuando tiene voluntad política, es capaz de hacer cosas maravillosas por el resto del mundo. Y eso es un ejemplo para todos. Si Cuba pudo, cualquier otro país del mundo también puede abrir sus puertas y ayudar a las nuevas generaciones a que hagan realidad esos sueños. Hay gente que se pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio que nos permite eso? Nuestro comandante en jefe nos lo dijo. En el hecho real de que el capital humano puede más que el capital financiero. Capital humano implica no solo conocimiento, sino también conciencia, ética, solidaridad, sentimientos verdaderamente humanos, espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho con muy poco. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Muchas gracias.